Buenas tardes compañeros, el día de hoy vamos a ver una serie de videos que van a hablar acerca de diabetes mellitus. Tal vez el tema más importante en México, ya que mucha de la población mexicana es diabética y aparte esta tiene complicaciones bastante graves. Por ello vamos a dedicar algo de tiempo para revisarla. Y bueno, esta primera parte va a estar dedicada a lo que es todo lo que tiene que ver con el páncreas, ya que es la glándula encargada de que esta enfermedad se dé. Pues vamos a comenzar. Primeramente hay que ver algo de embriología, pero pues vamos a ver solo los eventos importantes. Como sabemos tenemos un tubo digestivo primitivo y este lo vamos a dividir en tres secciones para el estudio del páncreas. Vamos a ver que hay una parte anterior, una parte media y una parte posterior. Y especialmente vamos a hablar que el páncreas se da en lo que es la parte distal del intestino anterior. También lo pueden encontrar como el intestino proximal, medio y distal, pero bueno, anterior es más común que se lea. Ya checando todo eso, pues vamos a ver que en esta parte distal del intestino anterior se va a suscitar primeramente a la cuarta semana lo que es el divertículo hepático. Y es toda esta porción que se ve de este lado. Es importante porque a partir de este divertículo hepático van a ser lo que es una yema pancreática. Tenemos dos, la yema pancreática anterior y la yema pancreática dorsal. Y bueno, la yema pancreática ventral se va a suscitar a partir de lo que es el divertículo hepático. Por lo tanto, si hay algún problema a nivel hepático, esta yema no se va a desarrollar. Pero bueno, ya que tenemos las dos yemas desarrolladas, se dice que a partir de la sexta semana empiezan a girar ambas. La bibliografía depende, unas dicen que ambas y otras dicen que solamente la yema ventral empieza a girar en sentido de las manecillas del reloj, para que posteriormente a la séptima semana esta yema ventral alcance la yema dorsal y se fusionen. Ya que están fusionadas, aquí podemos ver cómo empieza a girar, se alcanzan las dos yemas. La yema dorsal es mucho más prominente y pues ya la séptima semana estaría lo que es el páncreas fusionado y después solamente quedaría que se desarrolle. Aquí tendríamos que hablar de páncreas exócrino, etcétera, pero eso no compete a la materia, entonces solamente vamos a recalcar que a la novena semana de gestación aparece lo que son las células alfa, a la décima semana las células beta, que son las más importantes en lo que es este tema, ya que son los que van a secretar la insulina. En la semana 11 van a aparecer las células delta, en la semana 12 van a empezar la síntesis de insulina y en la semana 20 pues ya la liberación de esta hormona como tal. Ahora estos son los datos importantes que tenemos que conocer. Posteriormente vamos a ver un poco de la anatomía. El páncreas se va a dividir en 4 porciones con un proceso uncinado que podría ser como una quinta parte. Vamos a ver que hay una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola, ¿vale? Esto nos va a interesar porque especialmente en lo que es el cuerpo y la cola van a estar la mayoría de los islotes pancreáticos, ¿vale? O también se llaman islotes de Langerhans. Es donde se van a encontrar toda la parte endocrina del páncreas, y si hacemos como que una relación se dice que 99% del páncreas es exócrino, es decir, que va a secretar la tripsina, la lipasa, etc. Y solo 1% del páncreas va a contener lo que son los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans, que van a tener a las células alfa, beta, etcétera, etcétera. Y bueno, características de las células pancreáticas, hablando específicamente de la parte endocrina, es que van a tener retículo endoplasmático rugoso, ribosomas, aparato de Golgi bien desarrollados, un sistema de microtúbulos. Esta glándula va a tener la posibilidad de hacer gránulos de secreción, va a estar suficientemente inervada y vascularizada, y se dice que aproximadamente 2 millones de células son las que conforman los islotes pancreáticos y 1. millones de estas células van a ser células beta. Ahora, el islote pancreático va a tener muchos tipos de células. Aquí podemos estudiar las células alfa, las beta, las células delta principalmente, que son como que las que más importan por porcentaje.
Las células alfa las podemos encontrar en un 25%, las células beta, que son las que secretan la insulina, en un 75%, y las células delta, que nos van a secretar lo que es somatostatina, en un 5%. Y después tenemos todas las demás células, las células C o células claras, las células delta 1, las células F y las células gamma. También se dice que hay unas células epsilon, todas esas van a encontrarse en concentraciones de aproximadamente 1% o menos de 1%, ¿vale? Ahora, la ubicación del islote lo podemos haber representado acá en esta imagen. Vamos a ver que las células beta van a estar en la parte central, es decir, todas estas que se ven de un tono amarillo, un poco amarillo ocre. Las células alfa se van a encontrar en la periferia. Son estas células rositas que se ven de este lado. Y otras que vamos a encontrar en la periferia igual son las células delta, que nos van a secretar la somatostatina, ¿vale? Son estas células blancas. No están como tal en los extremos, pero sí se encuentran en la periferia. Y bueno, las demás células, las células C. Las células C también se llaman células claras. Estas se dicen que son células beta inactivas porque no tienen gránulos de secreción, entonces no podrían liberar lo que es la insulina, ¿vale? Se dice que son células inactivas, por así decirlo, entonces no cumplen ninguna función. Las células delta 1 lo que van a secretar va a ser péptido intestinal vasoactivo. Las células F o PP, polipéptido pancreático, las células gamma gastrina y las células epsilon que no aparecen aquí, lo que es la grelina, ¿vale? Y bueno, algo más que destacar, como ven, todas se encuentran en cuerpo y cola, exceptuando las células F que se encuentran en la cabeza del páncreas y de manera aislada. Pero bueno, por eso es importante que conozcamos un poco de la anatomía, porque por ejemplo si tenemos un trauma de abdomen y se lesiona el páncreas y exactamente se lesiona lo que es cuerpo y cola, pues este paciente va que vuela para ser diabético y otras patologías, porque ya no va a tener las células que secretan la insulina y las demás hormonas. Y bueno, también hay que recalcar que la célula beta no solamente secreta insulina, también se secreta lo que es proinsulina, péptido C, GABA, etcétera. El glucagón, bueno, las células alfa, aparte del glucagón, secreta proglucagón, péptido intestinal, péptido similar a glucagón, que es importante, son las incretinas, ¿vale? Las células gamma, por ejemplo, ya vimos que secretan gastrina, y las epsilon lo que es la grelina. Ya entendiendo esto, vamos a pasar ahora sí lo que es la síntesis de insulina y cómo se excreta. Para esto vamos a ver que todo comienza en el núcleo, especialmente en el brazo corto del cromosoma 11, es donde se tiene la información genética para poder sintetizar insulina. En el núcleo ocurre que el desdoblamiento del ADN y bueno, empieza todo este sistema enzimático donde nos van a sacar del núcleo toda esa información genética para que posteriormente pueda viajar a los ribosomas. En los ribosomas, que están alrededor del retículo endoplasmático rugoso, se va a crear lo que es la preproinsulina. Se dice que tiene 110 aminoácidos, otras bibliografías manejan que 109, pero bueno, es bastante parecido. Esa preproinsulina va a viajar a través de la luz del retículo endoplasmático rugoso, y en el mismo retículo endoplasmático rugoso va a perder la parte pre, es decir, en el retículo se crea la preproinsulina, pero en el mismo retículo rugoso se pierde lo que es la parte pre y nada más sale como una proinsulina que va a viajar a lo que es el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi vamos a tener nada más la proinsulina, que va a constar de 86 aminoácidos, y va a estar constituido por 3 cadenas, una cadena alfa, una cadena beta y una cadena C, o que va a ser el péptido C o péptido conector, ¿vale? Este aparato de Golgi lo que va a hacer es que va a almacenar a esta insulina en gránulos, ¿vale? Y estos gránulos van a tener enzimas que son peptidasas. Hablando de la insulina, serían insulinasas, que se van a encargar de romper la unión del péptido C con lo que son las cadenas alfa y beta de la insulina. Y bueno, también tenemos que saber que estas cadenas tienen enlaces, están unidas por puentes disulfuro. Y tenemos un enlace intracateriano que es en la cadena alfa, en los aminoácidos 6 y 11, especialmente en la cisteína, y enlaces intercaterianos entre la célula alfa y beta en los aminoácidos 7, 7 y aminoácidos 20, 19. Ahora,
Vamos a ver aquí un poquito de la estructura. Esta preproinsulina va a tener lo que es un péptido señal, su cadena beta, que consta de 30 aminoácidos, su cadena alfa, que va a constar de 21 aminoácidos, y su cadena C, o péptido conector. Muy bien, aquí tenemos a la preproinsulina. Dijimos que en el retículo endoplasmático rugoso se pierde la parte pre, o el péptido señal. Entonces ya pasamos a lo que es la proinsulina, ya en el aparato de Golgi propiamente, y vemos que aquí seguimos conservando nuestras cadenas alfa, beta y nuestro péptido C o péptido conector. Y aquí podemos observar lo que son los enlaces. En la cadena alfa vemos que aquí está representado el puente disulfuro. Dijimos que en los aminoácidos 6 y 11. También tenemos un puente disulfuro que une a las dos cadenas en sus aminoácidos 7 y en sus aminoácidos 19 y 20. Ahora, las peptidasas van a interactuar aquí en lo que es esta proinsulina y van a cortar aquí estos enlaces donde está unida la cadena beta con el péptido C y la cadena alfa con el péptido C. Entonces estas insulinasas van a dejar ahora sí que libres a la cadena alfa y a la cadena beta, y la cadena C o péptido C aquí se establece que se elimina, pero en realidad se sigue guardando en los gránulos de secreción, ¿vale? Esto es importante porque tanto como la insulina, que ya está separada de su péptido C, y su péptido C van a salir en lo que son los gránulos del aparato de Golgi. Y esto es importante porque se secretan en cantidades equimolares, es decir, que se secretan en las mismas cantidades, por lo tanto podemos medir insulina y péptido C en lo que es la sangre, y así podemos saber si hay una alteración en la secreción de estas sustancias. Ahora, ya que tenemos la insulina y el péptido C en nuestro gránulo de secreción, ahora tenemos que sacarlo, y para eso utilizamos ahora sí que ayuda de la glucosa, ¿vale? Como estamos en la célula beta, sabemos que la glucosa pasa a la célula a través de un transportador. En este caso es el GLUT2, que está en las células beta. Entonces esa glucosa que se encuentra en el torrente sanguíneo pasa por el GLUT2 y se fosforila por una glucosinasa, ¿vale? Entonces tenemos una glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato va a seguir toda la vía de la glucólisis, pasando por todos sus metabolitos, pero lo que nos va a interesar es que llega piruvato, este piruvato entra al ciclo de Krebs y lo que nos va a generar es energía, ¿vale? Esta energía en forma de ATP. El ATP nos va a ayudar porque va a viajar a estos canales de potasio dependientes de ATP. Entonces, al momento en que reacciona el ATP con los canales de potasio, van a cerrarse estos canales y se va a despolarizar la célula beta por este cambio de electronegatividad, ¿vale? Ahora, deja de entrar potasio, se despolariza la célula y una consecuencia es que se abren canales de calcio. Este calcio que tenemos en el espacio extracelular va a entrar a lo que es la célula beta y nos va a servir para que en el sistema de microtúbulos que tiene nuestra célula beta, esta insulina y péptido C que están en nuestros gránulos, ahora sí que vayan avanzando en el túbulo. Hagan de cuenta que este calcio sirve para hacer una constricción del microtúbulo y que así vaya a salir la insulina y el péptido C en su gránulo por medio de exocitosis o hemiocitosis. Aquí tenemos una representación del vaso sanguíneo y lo que pasa es que esta insulina aquí tiene un número 2, ya que dos insulinas son las que se tienen que pegar a la molécula de zinc, y también el péptido C tiene que viajar con lo que es el zinc. Entonces, ya que se unió la insulina o el péptido C al zinc, viajan al torrente sanguíneo, y ya que viajan por el torrente sanguíneo llegan a su órgano blanco y hacen el efecto fisiológico deseado. Ahora, para todo esto tenemos moléculas moléculas que pueden incrementar esta producción de insulina. Fisiológicamente serían las incretinas. Aquí tenemos un receptor de incretinas. Un ejemplo de una incretina lo vimos, por ejemplo, en lo que es el péptido similar al glucagón o el GLP-1.
Ese GLP-1 se produce igual a nivel intestinal, llega, reacciona con las incretinas, bueno, con su receptor de incretina, y tiene un mecanismo de acción de MP cíclico. Entonces lo que hace es que ayuda a que se siga liberando más insulina. Y aquí tenemos otro receptor que dice SUR, es el receptor de sulfonilureas. Esto ya sería más en condiciones patológicas porque necesitamos un fármaco para poder aumentar lo que es la secreción de insulina. Esto por mencionar algunos. Y también tenemos factores inhibitorios, por ejemplo el DPP4. El DPP4 inhibe, bueno, metaboliza lo que son las incretinas, entonces las incretinas no se pueden unir a su receptor y por lo tanto esa señal no se va a amplificar y no vamos a poder sacar más insulina. Y bueno, esto es a grandes rasgos la secreción de insulina. También tenemos que saber que esta insulina tiene una vida media de 3 a 5 minutos y va a viajar por el torrente sanguíneo pues para unirse a su receptor. Su receptor tiene una vida media de 7 a 12 horas, entonces una vida media bastante importante. Y decimos que se secreta en cantidades la insulina diariamente de 40 a 60 unidades de insulina. Esto es importante porque cuando lleguemos al tratamiento de la diabetes mellitus, tenemos un límite de insulina. No podemos estar prescribiendo al paciente, no sé, por decirlo, 90 o 120 unidades de insulina al día, porque eso no es fisiológico. Cuando damos insulina exógena, lo que tratamos de hacer es que sea lo más fisiológico posible. Por lo tanto, es importante saber que solamente de 40 a 60 unidades de insulina son las que se liberan diariamente. Y bueno, hasta aquí terminamos de manera rápida lo que tenemos que saber del páncreas y de la insulina para después entender la patología. Y bueno, nos vemos en lo que es la siguiente parte, compañeros.